Hola muchachos, el Perú está creando un concepto o un fondo especiales para las Fuerzas Armadas, especialmente la ley que hay ciertas modificaciones en el artículo 2, el numeral 28455. ¿Cuál es el objetivo de establecer principalmente una modernización de las Fuerzas Armadas del Perú? En ellos, el Ministerio de Defensa del Perú ha aprobado la política de desarrollo de la institución de las Fuerzas Armadas del Perú con el objetivo de plasmar en papel, en documento, la base de actualizaciones de los institutos armados del país andino. Hay una resolución que tiene el ministerial, el numeral 068-2021, que ha sido publicado ayer, 8 de junio estamos, mayo, junio, ya ni me acuerdo en qué mes estamos. Estamos en junio. Perdón, que tengo tanta... Ya, el 8 de junio, en el Diario Oficial del Perú. Ese concepto está basado conceptualmente en las tres instituciones, es decir, Fuerza Armada, Ejército y Fuerza Aérea. Incluso la comisión de un grupo hay una comisión de un grupo de trabajo que está conformada por el viceministro de Políticas para la Defensa, Recursos para la Defensa, Jefe de Gabinete Asesores de Despacho Ministerial, Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea, Estado Mayor Conjunto del Ejército y Estado Conjunto Mayor General de la Fuerza Aérea y Armada. El tema de las principales postulaciones, incluso la institución, también hay socios que se aproximan a los 10.000 efectivos y activos, que son de cierta forma en retiro, que son oficiales, y tropa, que también son el tema de salud. Bueno, hay varias cosas de cambios dentro de ese concepto. Ahora, el tema de adquisiciones de material que a nosotros nos interesa, la ley de adquisiciones y contrataciones del Estado. Aquí ellos dan a conocer un punto muy importante. Primero, hablan de que que le ha hecho daño al Perú, a las Fuerzas Armadas, ha sido la estandarización de equipos militares, teniendo varias gamas de sistemas que a menudo pueden interactuar entre sí y deben de cierta forma adaptarse a ciertas cosas. Es decir, tienen mucho material, pero ese mucho material que de repente tienen no necesariamente pueden trabajar todo bajo el mismo concepto. Es decir, por ejemplo, tienen un helicóptero B, un helicóptero A, que son distintos y se necesita un centro distinto, un grupo distinto, que lo cual complica a las Fuerzas Armadas. Dentro de eso, ellos también dicen, en este caso Perú, conceptualmente deben tener unas Fuerzas Armadas disuasiva, es decir, tener esa capacidad disuasiva especialmente para sus Fuerzas Armadas 2021. El problema de esto de actualizar las Fuerzas Armadas del Perú no solamente tiene un problema. Lo voy a explicar por qué. Dentro de este concepto de unas Fuerzas Armadas disuasivas, hay que recordar que muchas actualizaciones, el Ejército del Perú o las Fuerzas Armadas del Perú, hay instalaciones que tienen más de 50 años de antigüedad. Primer punto. Segundo punto, también hay lugares físicos, legales, que son del Ejército, que día están siendo ocupados por personas ilegales, que se conocen como toma, o se han tomado ese terreno y deben recuperarlo. También dentro de eso, los presupuestos para entrenamiento y funciones y operaciones son muy limitados, es decir, recursos bastante limitados. Por eso hay un fondo que se está pensando crear en el Perú, muy similar al fondo FONDEF que tiene el argentino, para sus Fuerzas Armadas, es decir, tener más recursos, en este caso, por ejemplo, para el tema de los entrenamientos que son limitados. También, especialmente, atención, requiere dotaciones asignadas de personal de tropa, servicio militar voluntario y otras necesidades que se necesitan recuperar y también robustecer. Es decir, una modernización profunda en ese concepto. Y el concepto de ser disuasivo militarmente significa que el Ejército del Perú debe actualizar sus Fuerzas Armadas. Aquí hay incluso
hace poquito se adjudicó en Perú la empresa un nuevo overlord, de cierta forma, los helicópteros Mi-25, la Fuerza Aérea de ese país. Pero hay un problema respecto a eso. Perú ha tenido, hay un libro, se lo recomiendo, lo compré, de Pedro Catariano, se llama Sin Anestesia, muy interesantísimo el libro, que habla de cierta forma de la antigüedad y de los problemas que ha tenido Perú en temas tecnológicos. Primero, en el tiempo de Ollanta se compraron lanzamisiles tierra-tierra a China, que de cierta forma, bueno, fue una de las pocas compras que se han hecho en Perú, pero ha tenido de cierta forma problemas respecto al tema de la actualización o incluso del tipo de material. Y el libro habla varias cosas dentro de eso, incluyendo, por ejemplo, la compra de los Mirage 2000, que no estuvo ajena a escándalo, coima, etcétera, entre otras cosas. Conceptualmente, para que Perú actualice su material, 2021 por lo menos se va a demorar, a mi parecer, mínimo 10 años. Tiene fragatas, las Lupu, aproximadamente de la década de los 70 algunas. Tiene submarino muy antiguo, no lo digo yo, lo dijo un ex almirante de ese país. Aunque se actualicen, aunque llevemos los submarinos a otro proceso de actualización, un overload, de cierta forma con los años el material va, por forma natural, se va a desgastar. Por lo tanto necesitan comprar submarinos. Ellos tienen la línea 209, línea 1200 y algunos 1300 si no mal recuerdo, pero son submarinos muy antiguos. Solamente la Armada, Perú se va a demorar por lo menos un proceso de 10 años, aunque los submarinos que se han estado actualizando deberían tener una vida útil de 15 años, pero Perú tiene que replantearse eso. El tema de las fragatas es lo mismo. Aunque han recibido algunas fragatas como donación, especialmente de países extranjeros, entre ellos, por ejemplo, Perú recibió hace poco tiempo una corbeta donada de Corea del Sur, pero son corbetas antiguas. Lo más moderno que tiene Perú en temas marítimos son los buques multipropósito. En tema de la Fuerza Aérea, ¿qué pasa con los Mirage? Seguimos con los Mirage, vamos con los nuevos Mirage. El libro, Sin Anestesia, habla respecto a eso, habla de cierta forma de que Perú o va a Francia, compra Mirage, que hoy día tiene Francia dado de baja, incluso tiene Francia había actualizado en un Mirage, pero es tan alto el costo que el Mirage como línea de producción se paró. Desde ahí no avanza a otra línea. Lo cual implica que Perú tiene que plantearse: ¿compramos nuevas casas? ¿Qué tipo de casas? ¿O damos de baja directamente los Mirage? Lo mismo pasa con la línea de los MiG-29. Perú tiene algunos actualizados, el resto no. Entonces, hay mucho tiempo y entre más pasa, más caro va a ser la actualización. En tema del ejército, se ha hablado por años el tema de la actualización de los tanques T-55, pero seguimos teniendo el mismo problema eternamente. Por lo tanto, este nuevo proyecto que tiene Perú, vamos a ver cómo funciona, cómo se va a desarrollar. Creo que Perú no solamente es disuasivo, sino que también tiene mucho material antiguo.